Bueno, antes que nada, muy buenas noches, gracias por unirse. Vamos a ver. Bueno, me uno mucho a lo que dijo la doctora. En realidad, no debemos perder tiempo. Cuenta regresiva en realidad para lo que nosotros estamos diagramando con la cátedra. No solamente análisis oclusal funcional, se viene la próxima clase de encerado progresivo de piezas dentarias anteriores, posteriores. Y vamos a ir analizando un poco por qué es tan importante ese análisis oclusal funcional, porque miramos también las piezas dentarias posteriores como elemento válido para las determinantes de la morfología oclusal y, y poner esa lupita prácticamente en esas piezas dentarias anteriores y en la articulación temporomandibular, que muchas de ellas nos van a estar dictando el tipo de caracterización que van a estar teniendo nuestras piezas anteriores, posteriores, y van a ir concomitantemente equivalentes a la articulación temporomandibular. Ahora van a entender de por qué éramos tan reacios a no aceptar una impresión en la cual no esté dibujada toda esa característica oclusal de las piezas dentarias posteriores y anteriores. Van a darse cuenta de la equivalencia, que es importante los surcos principales, accesorios, las cúspides de trabajo y no trabajo, esa concavidad de las piezas dentarias anteriores, que muchas veces algunas presentan cingulum, otras no, y vamos a ir viendo dónde son los puntos elementales de actividad de trabajo de las piezas dentarias, preferentemente las superiores, porque siempre la tenemos como referentes. Nuestro libro base, la gran mayoría de todo lo que vamos a estar desarrollando, le pedí también a ustedes para que lo leyeran en el capítulo 12. Vamos a estar apuntalando dos libros que me gustan mucho leer, que es el libro de Albertini y el libro de Okeson. O sea, algunas imágenes que ustedes ven apoyadas y que no les es muy familiar, es de estos dos libros que para mí son muy importantes a la hora de lectura y a la hora de referenciarlos. Bueno, cuando me tuvo la oportunidad de hablar de oclusión, y ni qué decir oclusión en implantes, habían tres personas de referencia en cuanto a la parte de oclusión en implantes, oclusión propiamente dicha, oclusión con articulación temporomandibular. Cuando se refería a la parte de oclusión e implantes, hablaba o que la oclusión ideal puede definirse como una oclusión compatible con el sistema estomatognático, proporcionando así una masticación eficaz y una buena estética sin crear anormalidades en la fisiología del sistema anático. McNeil o que Profe, son, ¿sí? profe, no se está viendo en la pantalla, o sea, el PowerPoint. Opa, gracias. ¿Qué pasó acá, chi? Perdón, perdón. Ahí se ve, Ahí ahí, sí. ahí sí. Ahora sí, profe. Ah, perdón. Bueno, la anterior era solamente esta, para referenciar alguna de los libros que vamos a estar usando. Y la HR, que sigue siendo para nosotros elemental, tanto para oclusión 1 como oclusión 2, así que no se deshagan tan fácilmente esos apuntes. Le estaba diciendo lo de O con relación a la parte de oclusión e implantes. Con relación a la parte de ATM y oclusión, definía O que son con lo siguiente: es la relación morfológica funcional dinámica entre los componentes del sistema estomatognático, incluyendo piezas dentarias, tejido de soporte, articulación temporomandibular y sistema neuromuscular. Y otros que van a ir viendo a la altura de ortodoncia 1, 2 y 3, el padre de la oclusión, que es Planas, con, en la cual dice que es parte de la medicina estomatológica que estudia la etiología y la génesis de los trastornos funcionales y morfológicos del sistema estomatognático.
Entonces, para que tengan una visión o una cosmovisión que no solamente los odontólogos nos atañamos a mirar, a observar las piezas dentarias como sí, sino también empezamos a observar cómo va esa dinámica, esa fisiología a través del articulador semiajustable y observar esa articulación temporomandibular específicamente, ¿verdad? Y acá algo que van a ver permanentemente, ¿verdad? Desde lo que ya planteó Black en abrir grandes cavidades y colocar un montículo de elementos para tratar de cerrar esa cavidad por las lesiones cariosas, hasta crear un sellado estético, agradable visualmente y que pueda corregir y entender que los surcos principales, las fosas, tienen que tener una altura, una dimensión de acuerdo a ciertos factores que hoy vamos a estar hablando. Entonces, por un lado, vean esa columna del lado derecho, van a darse cuenta que en realidad no es de la más ideal, por así decirlo. Anteriormente sí lo era, en los años 30, pero hoy en día entendemos que cuando menos tejidos dentarios tocamos, es muy importante para salvaguardar la armonía y la salud del paciente. Hoy en día ustedes están con esto, ¿verdad? Si bien no es un articulador en la cual nosotros utilizamos en laboratorio, es un articulador semiajustable, sí, pero el tipo arcón en la cual no referencia mucho lo que fisiológicamente nosotros podemos observar en la cavidad bucal de nuestros pacientes, pero es un elemento muy válido, por más que sea estándar la distancia intercondilar, nos permite ver o dibujar prácticamente cómo están referenciados esos maxilares, esas piezas dentarias que están implantadas en ellas con la articulación temporomandibular. Entonces, eso es un poquito un adelanto de lo que a lo mejor vamos a estar haciendo, que son la parte de placas, que vamos a estar hablando bien con la doctora más adelante, tipos de placas y la placa neuromio relajante, que es el tema central tanto en oclusión 1 como en oclusión 2, ¿verdad? Y en la columna derecha van a estar viendo prácticamente por qué es importante esos puntos de referencia cuando nosotros le pedimos al paciente que vaya a relación céntrica, ¿verdad? Cuáles son los contactos prematuros, cuáles son las interferencias oclusales del lado de trabajo y del lado de no trabajo. Bueno, ya cronológicamente la morfología oclusal de las determinantes van a darse cuenta desde un chico adulto que podemos circunscribirnos en la edad de 13 años porque ya tiene todo erupcionado los segundos molares, hasta un paciente que va siendo ya adulto mayor, hasta digamos que va perdiendo esas piezas dentarias y tengamos que reconstruirle esa salud bucodental a través de prótesis, ¿verdad? Prácticamente la cuarta dentición, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería más o menos como un pequeño eslabón, una pequeña introducción a esto, ¿verdad? Entonces nos dice el libro, nos dice nuestro libro, el libro de Echeverry, que las piezas dentarias son o actúan como instrumentos. Entonces acá hay una dicotomía entre el factor biológico y el factor también fisiológico. No pueden estar despegados uno de otro y van a darse cuenta que sí o sí, de alguna u otra forma, tienen relación esto y crean una repercusión en los músculos, en la parte de la parte del periodonto, de por sí, la onfosis misma de esa articulación entre la pieza dentaria y el maxilar, y que realmente estos están intrincados en la morfología. Hay factores que la determinan y esa es la que vamos a estudiar ahora mismo. Esto es lo que sería lo ideal, ¿verdad? La articulación temporomandibular, el sistema neuromuscular y la pieza dentaria. Ustedes saben que estos están en estática y también están en dinámica. Para eso nosotros referenciamos y van a darse cuenta cuando ustedes hacen análisis oclusal funcional que las piezas de referencia para nosotros son los caninos y la llave canina y también los molares, la llave molar, a través de la clasificación de Angle. Entonces, eso nos referencia un poco cómo está funcionando en estática, cómo está realmente el paciente, cómo hace ese arco de reflejo en cierre de la mandíbula y cómo hace esa lateralidad o esa excentricidad mandibular a través de esa pista natural que tenemos, que es el canino o pieza dentaria, sí, canina. Esto es lo que venían estudiando también
clases pasadas en la cual entendíamos cuáles son las cúspides de corte, cuáles son las cúspides de trabajo, por así decirlo, y los puntos referenciales ABC en la cual deberían de asentarse esa pareja, por así decirlo, porque en realidad pareja en oclusión no es la que está uno al lado otro, dientes contiguos, sino son piezas dentarias en la cual se interdigitan entre el maxilar y las piezas dentarias que están implicadas o intrincadas implantadas en la mandíbula, ¿verdad? Entonces, todo tiene una repercusión. Vamos a estar dándonos cuenta que también esa forma anatómica de la altura cuspidia, la dirección de los surcos, tiene mucho que ver el tema de la articulación temporomandibular, la forma anatómica y también la forma anatómica de esas piezas dentarias anteriores para poder determinar cómo van a estar predispuestas estos surcos de trabajo y estos surcos de balanza. Bueno, los que le gusta pintar saben que esta técnica se llama técnica del puntillismo, en la cual a través de puntos definimos formas, tamaños, colores y podemos diagramar lo que estábamos queriendo. En realidad, esas piezas dentarias, como estábamos viendo, tienen que demarcarse en forma de puntos y vamos a estar viendo por qué se tienen que dar en forma de puntos, ¿verdad? Y básicamente esos movimientos de la mandíbula, como nosotros estábamos hablando, están determinadas por estructura, como bien dijimos hace segundos nada más, que están determinadas por la articulación temporomandibular y también por piezas dentarias anteriores. Van a darse cuenta que en ese dibujito superior, cómo se va desplazando fácilmente ese cóndilo mandibular a través de ese cóndilo temporal y ese acompañamiento que se da por ese almohadón que nosotros entendemos que está en forma de gorro, como bien lo definió la doctora Palula, acompaña ese movimiento cuando la pieza dentaria está en armonía, ¿verdad? No hay lesiones musculares, no hay lesiones articulares en la cual impidan ese desplazamiento, ese movimiento condilar de rotación y deslizamiento. Bueno, esto van a ver mucho. Días pasados vi pacientes, vamos a irnos un poco en el plano, ya pisando un poco la parte clínica, vemos de repente retracciones gingivales, siempre lo decimos a través de un mal cepillado, un cepillado muy profuso, pero en realidad van a darse cuenta que esto no tiene un factor ambiental o un factor bacteriano, sino también tiene un factor oclusal, netamente oclusal, y se llama la ley diagonal de Tylenol. Así como esa marca que ustedes saben cuando nos duele la cabeza. Bueno, referentemente a esto se refiere que esos contactos que deberían de caer en forma de puntos no lo están haciendo y hay contactos prematuros de interferencia oclusales. Esos contactos se hacen patógenos, lesivos, dañinos al sistema tomatognático, en la cual se hacen ver o se hacen referenciar de que está pasando algo en esa masticación, en ese sistema masticatorio y produce lesión en los ligamentos periodontales en la inserción de esa pieza dentaria. Entonces, por eso le puse en la columna derecha que la carga masticatoria, la carga de los molares, tiene una repercusión muy, pero muy importante, no solamente en las piezas dentarias anteriores, sino también en la articulación temporomandibular. Por eso, días atrás, estábamos en el laboratorio y me decían, ¿qué es oclusión mutuamente protegida? Y esto que le estoy mencionando es, ¿verdad? Sí o sí tienen que cuidar prácticamente los molares en ese arco de cierre a las piezas dentarias anteriores y también a la articulación temporomandibular. Vamos a estar viendo que los determinantes de la morfología oclusal están prácticamente supeditadas al control posterior que se da a través de la guía condilar, ese cóndilo mandibular y ese cóndilo temporal, también como referente o principal de nuestro libro, nos dice que son piezas dentarias anteriores, esa concavidad que se da por debajo del incisivo, por debajo del cingulum, perdón, muestra la parte activa, básicamente, para referenciarnos la mecánica o la fisiología que se va a ir dando si nosotros quisiéramos
impartir un movimiento de excentricidad mandibular. Otros elementos no mencionados, pero no dejan de ser interesantes, es el plano de oclusión, la curva de SPI y también esa interdigitación que nosotros lo llamamos máxima interscopiación. ¿Sí? Esos 5 eslabones son muy importantes para referenciar cómo va a estar la morfología oclusal. Acá el libro de Chelly, que es un libro de implantología y de oclusión, nos hace un poco referencia con este diagrama que prácticamente la determinante de la morfología oclusal tiene mucho que ver con esa inclinación condilar. Van a darse cuenta que en la columna del centro, esto vendría a ser prácticamente la inclinación condilar. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver con la altura cuspidia, como estábamos mencionando. Y esa altura cuspidia tiene que ver otra vez implicantemente, como vamos a estar viendo, con la inclinación de la determinante de la eminencia articular posterior. Y a su vez también con esa concavidad en la zona anterior. Eso es lo que vamos a estar desarrollando más adelante. Bueno, acá le quiero comentar esto que es la relación céntrica, que siempre lo estamos haciendo. En realidad, hay algunos alumnos que siguen haciendo relación céntrica porque se cayó los modelos, se rompieron, tenemos que volver a repetir y colocamos ciertos elementos para poder llevar ese cóndilo a una posición mucho más ortopédica, una posición más anterior, superior y media, así como habíamos señalado que queríamos nosotros en la cátedra que puedan esto remarcarlo porque es un tema de examen, ¿verdad? Hoy en día, para no entrar en disputas con los que hacen prótesis, con los que hacen rehabilitación, incluso dentro de las escuelas de oclusión, Jeffrey Okeson llaman que es una posición articular funcional óptima. Ya no hablas más de una posición anterior, superior y media, pero nosotros para el examen sí lo vamos a ir referenciando de esa forma, pero en realidad ya prácticamente lo simplifica con ese término Jeffrey Okeson cuando habla de relación céntrica. En máxima interscopiación entendemos que es cuando las piezas dentarias superiores e inferiores se interdigitan y no miramos mucho de cómo está esa posición condilar mandibular dentro de esa cavidad glenoidea. O sea, nos interesa cómo está esa relación molar, esa relación canina, cómo están esa llave, esos incisivos, cómo se va dando. Entonces, eso es nuestro cometido básicamente cuando entendemos máxima interscopiación. Algo que me parece muy útil y también lo habíamos hecho visible es, si acá me están pidiendo la lista, al final van a estar quitando la fotito, ¿sí? Bueno, si No, se profe, fijan, ¿sí? le hice el video de, o sea, captura de la pantalla y te envié ya. Ah, ¿qué es? Solamente salimos nosotros. No, todos son. Un video es, profe. Ah, bueno, súper, espectacular, gracias. Eh, Le estaba diciendo por qué tienen que ser en forma de puntos eh, esa interdigitación por estos factores. Por la posición óptima de la unidad cóndilo-disco, por la actividad muscular integrada óptima, ¿sí? Y por la máxima estabilidad oclusal. Esto encontré en el libro de Chelly, en la cual me daba la importancia de por qué tendría que ser puntiforme realmente esa interdigitación. Esto también es muy importante. A lo mejor ahora no lo sea demasiado, pero a medida que van pasando el tiempo, van a acordarse de mí, en la cual sí o sí van a ahorrarse tiempo en el consultorio, tiempo en sillón, se habla en ortodoncia,
en la cual van a darse cuenta que cuando yo utilizo un, un papel articular que tenga menor grosor, 19 micrómetros básicamente, aunque cuesta un poquito más, me está ahorrando tiempo en consultorio frente a lo que nosotros hoy estamos utilizando. Fíjense, el próximo año o el próximo, dentro de 2 años más, van a tener periodoncia. Y le hago como una referencia. Esos 100 micrómetros, que es el espesor prácticamente de una uña, que es lo que ustedes están utilizando como papel articular con ese papel, con esa pinza Miller, le es demasiado grueso. Entonces vamos a pasarnos mucho tiempo para poder realmente diagnosticar en forma correcta y inclusive bajar esa alta corona, esa alta restauración que nosotros tenemos. Podemos simplificarla utilizando un papel articular que sea mucho más fino, que me permita estar menos tiempo en el sillón dental. Esta es una lámina que utilizamos en el posgrado de implante hace 2 años. Le preparé esta lámina y le mostré, en la cual van a darse cuenta que esto es lo marcado, el B sería lo ideal, los puntos A, B y C, ¿sí? Y básicamente este raspón que se va formando es porque en realidad no está tocando esas cúspides, o falta subobturado o subrellenado, decimos muchas las veces, cuando en realidad no hay una completud en este punto. Pero sin embargo, cuando en el papel articular vemos esto, van a darse cuenta que hay como una sobreobturación o las cúspides están bastante altas. Entonces, cuando tengan esto, ya se acuerdan básicamente del principio de coloración para saber cómo están esas piezas dentarias y que también nos delineó ese contacto prematuro e interferencia cruzal. Acá no me quiero olvidar de esto. ¿Por qué el doble papel? Porque en azul es básicamente ese arco de cierre en contacto prematuro y en rojo o granate vendría a ser básicamente esa interferencia cruzal, que lo marcamos generalmente del lado de no trabajo, ¿verdad? Que he visto que estaban haciendo muy bien. Bueno, la guía condilar posterior vendría a ser esto. Ustedes acuérdense que el cóndilo en su vertiente anterior es la parte funcional de la eminencia articular y también la vertiente anterior del cóndilo de la mandíbula es un referente para nosotros para cuando hablemos de guía condilar, factor control posterior, ¿verdad? Por todo lo que ustedes ya están viendo ahí, van a darse cuenta y lo que vamos a estar hablando ahora, que esa graduación de la eminencia articular, esa posición con el plano oclusal, tiene una relevancia a la altura de determinar cómo son las alturas cuspídeas, cómo es esa concavidad y cómo se da ese tipo de desplazamiento, si es mayor o menor específicamente a la hora de observar en las piezas dentarias posteriores. Por ejemplo, aquí muchos de sus compañeros tienen una inclinación condilar entre 10, 15 grados básicamente. Entonces, ustedes tienen que traspolar eso a la boca del paciente. En las piezas dentarias van a darse cuenta que muy probable van a encontrar cúspides bastante bajas, bastante desgastadas tal vez, por esa implicancia que se dio en la inclinación condilar de la eminencia del temporal, ¿sí? Esto sería un estado intermedio, y aquellos pacientes que le dieron en la sumatoria y en la media de 45, 50 y hasta 60 grados, como vemos ahora en muchos de los alumnos del sexto año, van a encontrar que las cúspides son mucho más prominentes, son mucho más altas. Como en este caso, vamos a referenciar la guía condilar 1, como estamos viendo en la columna izquierda, el 2 en el centro y 3 en la columna derecha, ¿sí? Como una imagen en espejo. El ángulo en el cual el cóndilo se mueve a partir de un plano horizontal es el ángulo de la guía condilar. O sea, por eso nosotros anotamos en nuestra referencia cuánto tiene un ángulo, cuánto tiene el otro, y después lo promediamos porque estamos trabajando siempre con un articulador semiajustable. Y decimos que es un factor fijo, inalterable,
salvo que ocurran procesos quirúrgicos. Ustedes saben que de repente, cuando habló la doctora del sistema tomognático, hablamos del tema del techo, del temporal, hablamos de que ese cuellito del cóndilo, que son fracturas ya prácticamente asociadas, muchos de los accidentes que hoy ocurren, en un 10-15%, tienen implicancia en la zona condilar y también en la zona asociada, puede ser en la sínfisis, puede ser en la, en el ángulo de la mandíbula. Entonces, sí o sí va a verse alterado una vez que pase por el proceso quirúrgico. Hasta acá, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, doctor. Sí, profe. Sí, profe. Esto mismo ustedes van a estar viendo cuando hagan sus placas de relajación. El deslizamiento que se da en forma anterior, que nosotros le llamamos protrusiva, y puede haber variantes de acuerdo al tipo de oclusión del paciente. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ahora van a darse cuenta que hay una implicancia muy importante. En la gran mayoría se dan entre los incisivos centrales superiores e incisivos centrales inferiores. En otras van a darse cuenta que tiene esa implicancia los incisivos centrales superiores y los 4 incisivos inferiores. Eso lo está determinando prácticamente cada paciente. Y en algunos casos van a darse cuenta que ese deslizamiento en protrusiva lo hacen los caninos. Entonces, ese deslizamiento lo hace el canino a través de la cara palatina en los superiores y en la cara vestibular de los inferiores. Hacen como una pista. Les preparé también una diapositiva un poco recreando ese comentario que le estoy haciendo ahora. Y tiene mucha repercusión en la articulación temporomandibular. Bueno, otro movimiento, como ustedes bien saben, los movimientos protrusivos no siempre son puros, siempre son lateroprotrusivos. Entonces van a darse cuenta que hay un componente también muy importante. Cuando ustedes empezaban a hacer análisis oclusal funcional, seguro que más de uno se le iba la mandíbula hacia los costados y no podían hacer. Y viceversa, el que quiere hacer función canina, le cuesta hacer la función canina, intenta hacer movimientos hacia adelante. Pero cuando hablamos de función canina, por así decirlo, cuando le grabamos ese movimiento al paciente, por eso le colocamos un espejo, le colocamos de repente un celular al paciente para que se vea, porque son movimientos que a lo mejor lo hacemos, pero en fracciones de segundos lo estamos haciendo y no lo estamos recordando, no estamos grabando eso en la corteza cerebral. Entonces lo estamos reprisando a través del espejo con el paciente y le pedimos para que haga contacto de canino a canino. Y básicamente eso nos tiene que reproducir, es el lado de trabajo, una desoclusión, y en el lado de no trabajo, una desoclusión. Y fíjense también, eso ya va más para adelante cuando tengan que hacer reproducciones, cuando van a hacer prótesis, inclusive rehabilitación, van a darse cuenta que la proporción, cómo se va dando, ¿verdad? Entonces, esa proporción también es muy importante, como habíamos dicho en clases pasadas, que esa forma abombada del canino hace que de alguna u otra forma no ingrese el auricular en los labios cuando realicemos esos movimientos mandibulares. D'Amico dijo que prácticamente la oclusión es crítica, pero la desoclusión es vital. Por eso es importante, y muchas de las veces van a escuchar de sus profes que hacen rehabilitación, que muchas de las veces tenemos que empezar la rehabilitación con las piezas dentarias posteriores, pero también hay otras que empezamos con los caninos, porque los caninos son los referenciales para prácticamente relajar la articulación temporomandibular y que no estén tan tensas, específicamente ese pteridio externo, ¿verdad? Como estamos viendo ahora ahí, función canina, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver en nuestro paciente? Que no haya ningún tipo de choque.
esa interferencia. Estamos viendo en un plano frontal la que está de fondo, y en un plano también frontal, por el corte transversal, por detrás en el lado de trabajo y el lado de no trabajo. Fíjense cómo tiene que haber, se mueven al unísono, decimos, porque básicamente el cuerpo se mueve, por eso entra dentro de los factores prácticamente fijos, entra la transducción, porque esa mandíbula tiene que hacer los movimientos igualitarios de un lado y otro, y tiene que acompañar la mandíbula como una unidad. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? ¿Será que pueden apagar, por favor? Estos son los lugares activos que ustedes van a ir viendo, ¿verdad? En la zona anterior y parte de la zona posterior, que vemos que es prácticamente la cúspide vestibular. Y son de referencia, son muy importantes. Y vemos que existen ciertos procedimientos ontológicos en la cual podemos alterar esto. Lesiones cariosas, desgaste, fracturas dentarias, ¿verdad? Por eso tiene mucho que ver esa altura, como estamos viendo el ángulo de la eminencia, con la altura de la cúspide y también ese overbite, ¿sí? Esa altura que se da de discrepancia vertical entre lo que yo voy mordiendo normalmente, esa copla anterior, marco ahí, y cuando yo le pido al paciente para que haga un deslizamiento en excéntrica o protrusiva, marco ahí y básicamente ahí tengo más o menos el overbite del paciente, ¿verdad? Que eso seguro lo hicieron porque tuvieron que entregar el análisis oclusal funcional, ¿verdad? Hay algunos pacientes que tienen muy marcado el cingulum en las piezas dentarias anteriores y otros no tanto. Y eso generalmente nos ayuda el cingulum para proteger del impacto alimentario y también prácticamente proteger hacia el lado de la encía, ¿verdad? Ante ese impacto alimentario. Le sirve como una contención. La guía incisiva debe estar en concordancia con la guía condilar. Van a darse cuenta años después que este plano se llama plano de Frankfurt. Es un plano que va de la línea PO, del punto PO, a el reborde orbitario, que es OR, en la cual básicamente genera este plano y generamos varios trazos para saber que tienen que ir en concordancia el ángulo de la eminencia y también cómo se va desplazando este acople, esta línea con el acople anterior del paciente. Acá nos hace saber un poquito que básicamente esa angulación del plano de Frankfurt tiene mucho que ver con el eje dentario. No tiene que haber una concordancia con eso y tiene que ver también con prácticamente el área activa o desoclusiva del plano horizontal. Factores determinantes de la morfología oclusal. Clasificación. Están los factores inalterables o fijos, ¿verdad? Que pueden ser básicamente lo que vemos preferentemente la armonía de los arcos, también la relación céntrica, esa trayectoria condilia, ese eje intercondilar, también el ángulo de la eminencia, como nosotros estábamos hablando recién, y algo muy importante que le venía diciendo era la transducción, que es el movimiento de ese cuerpo mandibular que se da al unísono, ¿sí? Y los factores modificables es todo lo que ustedes se pueden imaginar a través de esas piezas dentarias, ¿verdad? La inclinación del plano condilar, tenemos injerencia con eso, con el tema de ortodoncia, el tema de la curva de Spee, curva de Wilson, ¿sí? Las características cuspillas, cómo están, las relaciones dentofaciales, como estábamos viendo también, y lo otro que es el overjet overbite, ¿sí? Esos son los factores inalterables o fijos y también los factores modificables. Esto, la armonía de los arcos, relación céntrica, eje intercondilar, las curvas de la trayectoria de los cóndilos, el ángulo de la eminencia y también la transducción. Esos son temas de examen para nosotros porque sí o sí tienen que ir teniendo en cuenta
a la hora de tener su rehabilitación oclusal del paciente que viene a consultar con ustedes. Los factores modificables, esto, inclinación plano oclusal, la curva de Phi, curva de Wilson, también esas características cuspidias nos tienen que delimitar cómo es esa eminencia articular, las relaciones dentolabiales y el overjet overbite, como estábamos hablando. Determinante de la morfología oclusal, bueno, según la clasificación están determinantes de la dirección de los surcos y los rebordes cuspidios, la altura cuspidea y la profundidad de la fosa y también la concavidad de las piezas dentarias anteriores superiores. Determinante de la dirección de los surcos y rebordes cuspidios, posición facial del diente, distancia intercondilar, movimiento de Bennett y análisis de los surcos de un plano horizontal. Bueno, acá este es un tema que es importante mencionarlos. Capaz lo único, voy a retroceder un poquito. Capaz lo único con esa lámina que yo le mostré el articulador semiajustable del tipo ARCOM, no tenemos que es la distancia intercondilar. Ahí básicamente entendemos que todos son medianos nuestros pacientes. Esa distancia intercondilar es mediana. No podemos hacer con esos articuladores que nosotros estamos utilizando ahora, perdón, del tipo no ARCON es la que no me da esta distancia intercondilar. Porque la que nosotros estamos utilizando es la que el paciente básicamente la tiene, que es la del tipo ARCOM. Bueno, acá tenemos, si ustedes ven en el punto B, esta flechita nos está referenciando que este es el movimiento que hace el cóndilo rotacional y este movimiento que ustedes están viendo acá nos da básicamente a medida que más se aleja de la línea media y se mueve hacia el lado de trabajo, este es el cóndilo de trabajo y este es el cóndilo de no trabajo. Si el cóndilo de trabajo, o sea, la mandíbula se mueve hacia la derecha, yo voy a tener que en el lado superior, en el maxilar, voy a tener a partir de esos molares un surco mucho más agudo, ¿sí? Pero sin embargo, si se va alejando eso, ¿sí? De la línea media, voy a tener un ángulo mucho más obtuso. La distancia intercondilar en el maxilar, ¿sí? A medida que yo más tengo un paciente con una distancia intercondilar grande, voy a ir teniendo básicamente un ángulo muy agudo. Eso es en el maxilar superior, ¿sí? Y van a ir viendo básicamente a medida que yo voy desplazando esto y lo estoy haciendo un poquito más obtuso, significa que la distancia intercondilar es pequeña. Con relación a la distancia intercondilar mandibular, van a darse cuenta que es a la inversa, ¿sí? A medida que más distancia intercondilar yo tengo, van a darse cuenta que se vuelve más obtuso, ¿sí? Y cuando la distancia intercondilar es más pequeña, es más aguda, ¿sí? Y es mucho más distal, preferentemente. Acá creo que me olvidé un punto en la cual decíamos nosotros que la determinante de la morfología oclusal vendría a ser, a ver, la guía condilar tenía tres elementos. Uno era en el plano sagital, otro era en el plano lateral y otro era la distancia intercondile. En este caso estamos hablando de la guía condilar sagital, ¿sí? Para desdoblar esto, sagital es de costado, por eso es muy importante. Pero acá en el libro de Echeverry nos está mostrando en un plano frontal, perdón, en un plano horizontal y está desdoblando básicamente lo que debería en un plano sagital, lo coloca en el plano horizontal para que vean. Y dice que a mayor movimiento de Bennett, la dirección de los surcos será más hacia distal en el maxilar superior. Vean acá, a medida que va haciendo más hacia distal el A
y el B. Y vean cuando se da ese movimiento cómo es. Es mucho más distal eso, ¿sí? Si fuera el movimiento de Bennett mucho más pronunciado, van a darse cuenta que ese movimiento de Bennett me produce un surco mucho más distalizado. Y en el B, como están viendo acá, dice que corresponde al más movimiento de Bennett, va a haber más distanciamiento. Y en el otro prácticamente nos va llevando más hacia mesial, en el A. Estos dos cóndilos, el A, que es el cóndilo de trabajo, y el A de esto que está en el cóndilo de no trabajo, entonces nos está referenciando en este punto. Análisis de los surcos desde un plano horizontal. Acá sí, es la guía condilar lateral. Y van a darse cuenta que a medida el paciente tenga esos movimientos mucho más profundos, en un plano sagital, van a darse cuenta que tiene mucho más, está más distalizado, ¿sí? Si el paciente tiene un movimiento lateral menor, va a estar más hacia mesial. Y subsiguientemente, si va a estar un plano, tiene un movimiento de Bennett mucho más pronunciado, eso va a estar más hacia distal. Altura cuspidea y profundidad de la fosa, los determinantes son el ángulo de la eminencia, la sobremordida horizontal y vertical, el plano vertical, el plano oclusal con respecto al ángulo de la eminencia y la curva de Spee y también la curva de Wilson. Eso ustedes tienen en sus libros, van a poder ir viendo. Estos son todas, son figuras equivalentes. ¿Qué le quiero decir con eso? Si yo tengo menos angulación de la eminencia articular, voy a tener menos alturas cuspídeas. Y eso a su vez, si tengo más angulación de la eminencia articular, voy a tener mayor altura cuspidea. Como ven acá. Cuando menos tengo esa angulación, menos altura cuspidea, referente a esto. Me voy bajando y tengo un poquitito más de angulación en el punto 2, tengo más altura cuspidea. Y esto subsiguientemente con el punto 3, vamos a llegar a este punto. Tengo una angulación de la eminencia de 60 grados, muy probable el paciente tenga una altura cuspidea bastante prominente. Sobre mordida vertical, van a darse cuenta que cuando yo tengo menor overbite, va a tener menor altura cuspidea y también cómo va a ir acá. Acá abran el micrófono y quiero saber cómo está el ángulo de la eminencia acá. Esteban, Julio, ¿cómo va a ser el ángulo de la eminencia acá? ¿Va a ser mayor o menor? Va a ser menor, ¿verdad? Porque dijimos que están equivalentes. Si yo tengo un overbite bastante alto, entonces voy a tener una altura cuspidea bastante importante y ni qué decir una angulación de la eminencia bastante importante. Por eso es importante, cuando ustedes tengan el libro enfrente, hagan una fotito mental en la cual esto le va a ayudar muchísimo a la hora de escribir en las preguntas de los exámenes. Sobre mordida horizontal, bueno, van a darse cuenta en esto, ¿sí? En el ángulo de la eminencia y cómo se va dando ese desplazamiento a través del incisivo superior e inferior y cómo están estos, ¿sí? Si no coinciden, básicamente va a haber un punto de choque que no va a corresponder también al ángulo de la eminencia. Tienen que estar todos básicamente bajo ese mismo equivalente. Si tengo menos, tengo que tener menos altura cuspidea y menos también eminencia articular. En el plano vertical o frontal, vamos a hablar de surtrusión y detrusión, ¿sí? Surtrusión es llevar el cóndilo hacia arriba
de extrusión es llevar hacia abajo. Y van a darse cuenta que si el ángulo de la eminencia es menor, obviamente acá voy a tener menos altura cuspidia y me va a poder ayudar a desenganchar las piezas dentarias posteriores. Y en el caso inverso, si yo tengo un ángulo de la eminencia bastante prominente, voy a tener cúspides bastante elevadas que van a dar ese desenganche. Acá ya nos complicamos un poquitito, en la cual sí o sí hablamos del plano oclusal versus ángulo de la eminencia. Y nos hace referencia. Quiero que ustedes abran en el libro y modifiquen eso que tienen ustedes. Y para los que no se conectaron hoy, les avisen, ¿sí? Es la figura 123 del libro, porque tienen que intercambiar las figuritas. El que es D es A y el que es D tienen que bajar. El que está arriba tienen que bajar. El que está abajo tienen que subir. Eso avísenle a sus compañeros para que tengan esto, ¿sí? A mayor altura cuspidia y profundidad de la fosa, mayor divergencia entre el plano oclusal y el ángulo de la eminencia. El ángulo de la eminencia y el plano oclusal. Y acá van a darse cuenta de cómo está esa altura cuspidia. Mayor altura cuspidia. A menor altura cuspidia, acá ven prácticamente piezas dentarias con grado 0, no tienen cúspides. A menor altura cuspidia y una profundidad de fosa, menor divergencia entre el plano oclusal, habrá menor divergencia entre el plano oclusal y el ángulo de la eminencia. Si ven acá, van a darse cuenta que hay menor altura en estas cúspides. Lo mismo le va a referenciar en el libro. Esto es lo que le estaba diciendo. Estos dos puntos definen una recta y se llama plano de Frankfurt, ¿sí? Y al trazar eso a través de estos planos, van a darse cuenta que ese plano de Frankfurt genera un ángulo. Entonces, ese ángulo es lo que nosotros estamos definiendo para poder referenciarlos a través de esos planos, referenciar de cómo van a ser esa interdigitación de piezas dentarias o los espacios los mismos, así como estamos viendo acá. Yo le hice como un dibujito, una mnemotecnia acá. Fíjense, menor divergencia, menor profundidad de la fosa, ¿sí? Menor altura cuspidia, menor desoclusión posterior, menor curva de Spee y menor curva de Wilson. Entonces, prácticamente todos son equivalentes a la hora de definir qué es lo que vamos a tener en ese paciente si tenemos una altura cuspidia baja, ¿sí? Entonces, si tengo un paciente con altura cuspidia baja, muy probable vamos a tener todos estos eslabones que le estaba presentando. Y como dice la doctora, si yo ya sé esto con relación a las piezas dentarias sin altura cuspidia, entonces cuando yo tengo altura cuspidia mayor, tengo que traspolar nada más. Bueno, acá está otro elemento muy importante, que es la curva de Spee, Bon-Spee en 1890. Menciona prácticamente la importancia de esa cúspide de ese canino. Ustedes saben por erupción dentaria que básicamente eso tendría que aparecer a los 9, 11, 12 años. Esto ya tiene que estar totalmente erupcionado y son de elementos muy importantes para ese movimiento mandibular. Esa curva de Spee, si nosotros diagramáramos a través de la mandíbula, iría desde la punta de esa cúspide hasta prácticamente el ángulo de la eminencia, ¿sí? Entonces todo ese recorrido también es curva de Spee, curva antero-posterior, ¿sí? Esto sería lo ideal. Muchas de las veces está quebrada esta curva de Spee y nos sirve prácticamente, así como elevamos el vuelo, también prácticamente nos sirve como escape para esa excentricidad mandibular. Cuando estudien ahora oclusión y ortodoncia van a darse cuenta que está dentro de una de las llaves de oclusión, ¿verdad? Y nos habla prácticamente de esa curva de Spee. Tiene una profundidad normalmente de 1.5 milímetros. Eso sería lo ideal, lo normal. Estas son las variables que puede haber.
A veces no hay diastemas. Ustedes saben lo que son los diastemas. Los diastemas son que no hay espacio entre las piezas dentarias. ¿Cómo es esa curva de Spi? ¿Cómo es la mordida? ¿Qué está pasando ahí con las raíces? Cuando hay mucho diastema, está pasando lo que pasa en la columna central. Y cuando está muy, pero muy con mucho diastema, es lo que tenemos en la columna derecha, ¿verdad? Que no queremos que pase, ¿verdad? Es lo contrario prácticamente de lo que vemos en la columna izquierda, ¿verdad? Entonces no es lo ideal y no nos va a reproducir una guía incisiva condilar bastante importante. Y acá hacemos un poco de relación de ese tipo de curva de Spi que nosotros tengamos con relación al tipo de espacio que tengamos nosotros. Capaz no va a ser mucho de valía cuando tengamos que entender si vamos a utilizar. Muchos de ustedes me preguntaron en clase qué tantas láminas de Elon necesitamos para llevar a un paciente a relación céntrica, ¿sí? Y muchas veces yo le hacía hacer entre 15 a 20 láminas de Elon para poder llevar a ese paciente a relación céntrica. Acá está la respuesta, ¿sí? Si yo tengo, ¿cómo va a ser la altura o cómo va a estar el espacio acá? Yo voy a necesitar más láminas si prácticamente la curva de Spi es menos. Pero si mi curva de Spi es más o es pronunciada, voy a tener menos espacio. Entonces voy a necesitar menos láminas de long. Entonces esa respuesta, acá la vengo a responder a través de esto, ¿sí? Si yo veo que realmente el paciente tiene una curva de Spi bastante pronunciada, muy probable vamos a utilizar menos láminas de long. Otra curva bastante importante es la curva de Wilson, que fue escrita en 1921. Les puse este gráfico porque en realidad la curva de Wilson son curvas que se dan desde el primer premolar hasta el segundo premolar y son mucho más pronunciadas a partir del primer premolar y son más rectas el trazo hasta el segundo molar. Esto que ustedes van viendo acá como una parábola es lo que describe el canino. No, la curva de Wilson se describe a partir de las piezas dentarias posteriores, ¿sí? Que son los premolares y molares. Bueno, ¿y cómo van a hacer si yo tomo referencia a la curva de Wilson con relación a la altura cuspidia? Y ahí nos dicen, si yo tengo una curva de Wilson bastante prominente, voy a tener menor altura cuspidia. Y todo lo contrario, si tengo menos Wilson, voy a tener mayor altura cuspidia. Eso es muy importante para que ustedes puedan entender el tema de surtrusión y etrusión. Concavidad de las piezas dentarias anteriores superiores. ¿Cuáles son los factores que determinan? En ángulo de la eminencia, la distancia intercondilar, el movimiento de Bennett, el plano horizontal y también el plano vertical. Ángulo de la eminencia. Van a darse cuenta que a medida que más angulación el paciente presenta de la eminencia, voy a tener menos concavidad. Y en el caso extremo, tengo menos inclinación condilar y voy a tener más pronunciamiento en esa concavidad de los incisivos, para que se den cuenta la implicancia de cómo está el cóndilo o el cóndilo mandibular y cóndilo temporal. También me puede definir cómo está esa pieza dentaria anterosuperior. La distancia intercondilar. Si yo tengo prácticamente a mayor distancia intercondilar, así como están viendo acá, más concavidad, como están viendo acá, porque será más el desplazamiento anterior. Si yo tengo un paciente con una distancia intercondilar G, muy probable tenga que hacerle coronas, puentes, una concavidad bastante importante. Eso es lo que nos quiere señalar el libro de Echeverry. El movimiento de Bennett. Van a darse cuenta que el movimiento de Bennett está acá. Profundidad, a menor profundidad de la cavidad glenoidea, va a haber menos concavidad.
como están viendo acá, ¿sí? Menos acá con este A y B, ahí, menor concavidad. Plano horizontal en un movimiento de lateralidad, van a darse cuenta lo siguiente. A mayor lateralidad, van a darse cuenta que esa cavidad no va a estar tan cóncava. Pero sin embargo, si tiene un desplazamiento lateral, va a tener este tipo de concavidad. Más desplazamiento del cóndilo T, que es el cóndilo de trabajo, hacia adelante, lateroprotrusivo, va a haber mayor concavidad, ¿sí? Este C que ustedes ven acá, mayor concavidad, va a haber en este plano. En el plano vertical, ¿se acuerdan cuando le había dicho la guía condilar vertical? Entonces, básicamente hay más subtrusión, más concavidad, porque los dientes inferiores en movimiento, lateralidad, tendrán una dirección más superior. Acá vamos a ver un poco en un plano frontal cómo se va dando esto. Si el paciente tiene una concavidad mucho mayor en la cavidad glenoidea, también va a tener una concavidad, prácticamente el cíngulo va a estar eliminado acá, y la misma cosa en este plano de los incisivos. En la eminencia inclinada, también la misma cosa. Y a incisal inclinada, como están viendo, van a tener cúspides altas. Y en el otro plano, en otra oportunidad, vemos que hay pacientes con eminencia aplanada. Entonces la guía incisal va a estar aplanada, va a haber mucho mayor concavidad, y también las cúspides van a estar aplanadas, van a tener menos rasgos de cúspides. Acá siempre dentro de ese plano reflexivo, les digo, es mucho más fácil extraer una pieza dentaria, pero fíjense el grado lesivo que hacemos en nuestros pacientes si hacemos una extracción o una pérdida de soporte posterior. Por eso les puse esta imagen aquí, en la cual nos ayuda un poco a entender que si yo quito nomás piezas dentarias, porque si su homólogo superior va a ir perdiendo anclaje y también va a tener repercusión en el movimiento de esa mandíbula. Y ni qué decir, estas piezas dentarias posteriores van a repercutir otra vez en la vestibularización de las piezas dentarias anterosuperiores. Van a producir diastemas, van a producir empaquetamiento dentario, van a producir una deglución atípica, entonces una fonación diferente. Entonces, imagínense, tenemos más del 60 al 70% pacientes que a los 20, 30 años ya no tienen piezas dentarias posteriores. Porque seguimos en la creencia que lesiones dentarias cariosas ya hay que eliminar nomás las piezas, hay que extraer nomás. No pensamos en salvar esa pieza dentaria. Y esa migración de la pieza dentaria tiene una repercusión otra vez en la articulación temporomandibular, y esa movilidad de la pieza de la mandíbula hace que pierda su dimensión vertical gravitacional. No, no es lo correcto. Esto ya habíamos hablado también de las posibilidades que puede ocurrir en esas excentricidades mandibulares, las probabilidades. Y cuando nos ocurre esas probabilidades, se están borrando la guía incisiva, tenemos un paciente que hace bruxismo, o capaz un paciente que tiene lesiones por culpa de una perimólisis o está sufriendo algún tipo de trastorno gástrico, que hace que se pierda a nivel químico esas piezas dentarias. Bueno, y acá prácticamente es oclusión mutuamente protegida. La fase protrusiva, ¿por qué es importante los incisivos a la hora de protruir? En lateralidad, cómo tienen que estar esos caninos, no siempre están bien pronunciados, sino muchas las veces están con bruxofacetas y no me permite proteger estas piezas dentarias anteriores, y tiene una consecuencia
en la articulación temporomandibular también, ¿verdad? Bueno, no sé si nos fuimos muy rápido, muy lento. Creo que hicimos bien. ¿Están todavía ahí? Si pueden abrir sus micrófonos, 38 Sí, estamos. profe, estamos Sí, atendiendo. Sí, profe. Bueno, hasta acá alguna pregunta, algo que quieran definir, algo que les llamó la atención. Nada, profe, que estuvo muy buena la clase, que ya fue una repetición de lo que ya habíamos dado con la doctora Polula en los análisis oclusales, sino que reforzaste más. Ya. Bueno, ustedes van a darse cuenta que a veces repetimos mucho con la doctora, con la intención un poco de estirarle un poco a ustedes también, a ver qué podemos ir quitando, ¿verdad? Porque a veces de este lado pensamos que entendemos todo, pero de repente con las preguntas que ustedes hacen nos ayudan a reforzar otra vez la diapositiva que nosotros tengamos, ¿verdad? Una pregunta que me habían hecho la otra vez en el laboratorio. Los contactos prematuros de interferencia oclusal le apuntamos solamente en la zona posterior, ¿sí? ¿Me están escuchando? Solamente posterior. ¿Por qué posterior? Porque ustedes colocan su papel articular en la zona anterior y evidentemente le va a marcar nomás luego que hay esos contactos en la zona anterior. No es que va a haber un contacto prematuro en la zona anterior, ¿se entiende? Porque muchas veces están sí. haciendo con el papel articular y quieren, mira acá, profe, hicimos, marcamos en los caninos, en los incisivos, y eso es normal porque estamos llevando, queremos definir esa interferencia y llevamos la mandíbula hacia adelante. Entonces, si no hiciéramos ese movimiento, no vamos a saber dónde están las interferencias oclusales. Le vuelvo a repetir, ¿verdad? No me voy a cansar porque son preguntas que me hacía yo cuando estaba iniciando con la doctora Palula. Muchos de esos contactos prematuros, interferencia oclusal, lo encontraron en las cúspides palatinas de los primeros y segundos molares. ¿Es así? Les pregunto a los que hicieron análisis oclusal funcional. ¿Se dieron cuenta de eso? Y los que tienen mayor marcación de ese contacto prematuro van a darse cuenta que se dan en los terceros molares. Si no es así, vean y revean otra vez su análisis oclusal y van a darse cuenta que es así. Por eso muchos de los que están trabajando conmigo en el laboratorio le estaban diciendo que por favor cepillen otra vez sus piezas dentarias en el modelo y puedan ver primero ese marcaje en azul, contacto prematuro, y luego el marcaje en rojo para determinar dónde están esas interferencias. Colocamos los dos y van a darse cuenta que están en las mismas piezas dentarias, en el mismo lugar donde habíamos marcado esa relevancia, ¿verdad? Bueno, está entonces, ¿sí? Si pueden quitar la fotito para la autora, le voy a agradecer. Creo que ya me ayudaron con el videíto, ¿eh? ¿Están ahí? Ahí no me escribieron, están todos los Sí, 38. profe. Sí, profe. No están manejando, ¿qué? Bueno, abran todas sus cámaras, ¿sí? Así le quitan la fotito y le enviamos a la profe. O envían a la profe, ¿está bien? ¿Quién va a hacer ese cometido final? Esteban por ahí está. ¿Pueden abrir sus cámaras, porfa? Por favor. Profe, si dejaste de presentar pantalla, ahí te va a salir el cuadro completo de Ah, todos. bueno, bueno. Stop. Ahí. Perdón. Bueno, ahí está. Quitaron la fotito. ¿Quién va a quitar? Julio, ¿te animás a quitar para la profe? Yo soy malo, bro, en eso. Paloma o Paloma, Cari. bueno, bueno. Marisol, Profe, lo haría, pero mi cámara es un desastre, por eso nomás, Marisol, y ¿qué tal todos está saben que ahí? mi celular Ya es. estoy quitando. Bueno, todo bien churrito ya. Ponle el chipá. Bueno, cualquier duda pueden
escribirnos, llamarnos. El jueves y este sábado no vamos a tener, pero el próximo sí. Así que nos vemos. Felices Pascuas ya, de antemano. Chao, profe. Dale, profe, Chao, gracias. chao. Gracias, Profe, profe, igual. Chao. Profe. Chao, gracias, profe. Chao, chao.